Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Pasillo, el podcast del Centro de Capacitación Raúl del Campo Jr. Y hoy tengo mucho gusto en que me acompañe una persona que literal he visto desde que empezó, desde que llegó a la escuela, el cómo ha ido creciendo, nos hemos ido encontrando en el camino en distintas formas, pero yo creo que tiene muchísimas cosas que contarnos y te agradezco muchísimo por estar aquí en este pequeño setcito. Álvaro Morales. Mi hermano Paquito, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Sí, verdad, aquí ya te tocó el gusto estar contigo. Me da mucho gusto que te des una vuelta para platicar porque mucha gente sabe toda tu historia en ESPN. Claro. Porque pues, digo, también él es todo una Todo un show. todo un show de la empresa, pero muy pocos saben. ¿Cómo se entendieron que de dónde salí, no? Yo creo que eso muchos lo saben, Ok, pero realmente lo que viviste antes de llegar a donde estás. claro. No, y hay que empezar por ¿en qué año llegas al centro de capacitación? En septiembre de 1998. Y fue curioso porque pues yo tengo la mala costumbre de ser muy puntual. Digo mala costumbre y de hábito porque como que no es normal. Entonces, en México no es normal. Entonces, las clases empezaron a las 9, si mal no recuerdo. Pues yo llegaba a las 8:04. O sea, yo ya hacía fila ahí para ser el primero. Y ese primer día, pues muy emocionado, güey. O sea, dije, no manches. Y al lado del arroz del campo sucedió una cosa curiosa ese primer día, porque hay un callejón. Hay un callejón. Y vino un cabrón grandote, todo rapado. Y dije, no, me vas a dar. Y era mi gran amigo Javier Mosquera, que después se hizo mi gran amigo, o sea, y también era su primer día, güey. No va a ser tanto el cabrón, rapado, güey, y dice, la malta madre, y el güey pasaba y pasaba, así, y yo nada más me quedaba viendo así como, que la primera atracción, güey, dándote la cartera. Sí. ¿Cómo llego yo al rol del campo? Porque en la prepa donde yo estaba, estudiaba aquí en la Condesa, en la Salle, ves que en la serie te dan pues, clases de noción al derecho en la prepa. Y las clases las daba don Mario Tuñito, don Mario Tuñi. Entonces no me daba clases a mí. Pero yo veo los cuates ya les había manifestado que yo quería ser molista deportivo. Me dijo, güey, que está Mario Tuña de la Raúl, usted utiliza. Y voy con él. Y él fue el que me dijo, güey, hay una escuela que métete a la rubrica. Ah, ¿dónde está? Xotepingo y División del Norte. Pues órale. Entonces voy. Y ese primer día, pues te digo, esa de que llega Javier Mosqueda, que trabaja conmigo, es editor de ESPN.com. Esa primera anécdota. Y la segunda no se me olvida. La llegada del Che Ventura. Un olor, un aura, un misticismo, un traje. Llegó en un saco precioso cuadradito con café y amarillito. Unos lentes cuadrados de pasta, capeinado, aromático a su noción. No, dandy. Dandy, che. Dana, así como era mi abuelito. Y luego tuve las clases de radio y tenía un compañero, que buenísima persona, pero de desmadroso, Pepe Hernández. Y tú lo sacaste. Sépame, ¿sí? De repente nos ayudamos. Sí. Entonces, fue muy chistoso también, porque además, este cabrón impone como profesor, como serio, cara de mamón, dice, no, qué miedo. Y pues yo vengo de mi familia es del contexto académico, entonces hay mucho respeto y reverencia para los maestros. O sea, entre el maestro no se calla, ¿no? Y no haces ningún ruido. Bueno, así lo aprendí yo y así el ejercicio, güey. Pero pues, hay gente que no entiende. Y ese primer día sacaste al Pepperman. Así llegué, septiembre de 1998. Septiembre. Y supuestamente el periodo era como, tenía que salir yo en marzo del 2000. Pero se fueron atrasando algunas clases por falta de profesores de que no nos habían contratado. Entonces, nos faltaban algunas materias. Una era fútbol americano y otra era lucha libre. Julio César se llamaba Rivera. Sí, exacto. Where all the... entonces salí como por ahí en lugar de salir de marzo del 2000, salí como por junio del 2000, más o menos. No. Sí, como junio del 2000 terminé. ¿Tú cuando terminas ya estabas trabajando en algún medio o fue a partir de que terminas que
Bueno, no, en la recta final de la Raúl del Campo, en septiembre del 99, el Che me lleva al periódico La Afición. Habíamos hecho Los Pininos en aquel programa, Deporte por Dentro. Era pues, era el programa de la escuela, sábado y domingo, lo conducía en Che. Siempre le voy a reconocer a Che la capacidad pedagógica y como esa calidad de servicio a los jóvenes, güey. Generar nuevas formas, nuevos valores, ahí, nuevo talento. Es una cosa que yo no tengo, no me nacen, o sea, pero él, eso era admirable, o sea, trabajar con los chavos. Y vamos a Deporte por Dentro. Y me manda primero me manda Pentatlón Moderno, reglas de Palomas Mensajeras, la colupofilia. Me manda un selectivo de Taekwondo en Tlalnepantla. Pero como veía el Che que yo no le decía que no nunca, pues me iba dando más cosas. Porque era muy común decir, no, don Jorge o el profesor, no, yo no puedo. Pues que tengo una primera comunión, que algo con la novia, mis papás, compromisos familiares. Y para el Che era como el primer detector de este güey va a servir y este güey no va a servir. Y entonces como yo decía todo, sí, pues yo sabía lo que quería dedicarme y tenía esa obsesión. Como yo sabía lo que me quería dedicar, pues sí, don Jorge Lucario, que era el cumpleaños de mi mamá, de mis hermanos, o tenía primera comunión, lo que fuera. Para mí no importaba en ese sentido. Yo decía, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, más la colombofilia, a Pentatlón Moderno. La primera vez que entro al aire es precisamente con una entrevista de la que ganó el preselectivo ese día en la Ciudad de México, pero venía jadeando. Yo la agarro terminando la meta en la entrevista y venía jadeando, güey. Entonces al aire se escucha como radio porno, güey. Pero ahí estabas tú produciendo con Lauro. Por dentro todavía usabas carretes, güey. Y había que ponerle papelitos así al carrete, que era como para marcar dónde iba el audio, ¿no? Vienen, sí, no me acuerdo de qué lo hacía. Y regresarle, cambiar el carrete, ¿no? Radio artesanal. Y luego ahí el Che fue viendo que pues yo le decía que sí a todo. Y él iba como castigando a los que le iban diciendo no, güey. Entonces, me dice, oye, hijo, el chavo que hace béisbol, está poniendo como muchas broncas, que tiene un torneo de boliche, que no sé qué, porque creo que era bolichista profesional, algo así, o semiprofesional. Me dice, ¿quieres que diga tú al béisbol? Yo, sí, perfecto, a toda. Y me mandaba al béisbol y ya, ¿te acuerdas con esa lastrada? Me enlazaba yo y ya pegaba la porra de tercera base de Tigres, escuchaba mi enlace, echaba el desmadre, y el Che decía, no, mételo más, güey, que venga la porra. Y de ahí el Che me dice, un día, yo creo que de premio me dijo, te vas a ir a cubrir a Fort Lauderdale, un campeonato de natación máster, güey. Yo acabo natación máster, y pues a estar feo, no, pues era de gente ya muy grande. Los 100 metros se lo echaron en 4 horas. Entonces el primer día, con ese oficio comprometido, íbamos a cubrir todas las carreras, pero duraban 12, 14 horas. Me fui con Javier Mosqueda, ¿sabes? Y ya me dice Javier, más conmigo que ese güey. Y vamos primero, güey, a la salida. Vamos a dar unas vueltas, güey. Yo quiero conocer Mayanford, ¿no? De lo que sea. Y luego regresamos y dije, no, ¿cómo crees? No, sí, güey, no pasa nada. Yo, bueno, pues vamos. Y sí, güey, nos íbamos. Regresamos en la tarde y todavía no acababa. Entonces ya pues acabamos los resultados, las notas. Y luego tenemos que mandarle esa información a doña Licha. Y era una periodista de Ovaciones que muy amiga de Che. Doña Licha creo que era. Y ya ella era pues como la oficina de prensa del torneo, mandaban las notas. Y yo creo que por todo eso el Che un día me dijo, hijo, pues ya sabes, todo el mundo quiere hacer televisión, güey, no, nadie quiere hacer otras cosas, ¿no? Sí, radio, tu periódico, todo el mundo quiere hacer televisión. Entonces a mí me ofrecen hacer el periódico. Me dice que ya se lo había ofrecido a otras personas, pero tampoco hice, pues vas. Y ya, yo lo hice, y ahí entro ya al periódico La Afición. Y ahí como
pues fue muy claro, dice, vas a empezar, quizá no hay dinero, pero al mes me metió rápido a nómina y ya empecé a ganar yo, a ser profesional, ya a ganar dinero en una afición. Pero mucha, Y sé que a Raúl del Campo no había salido. Por eso. mucha gente no sabe que realmente estuviste en la calle. Yo creo que es una factor muy importante Sí. de la formación, de llegar a donde quieras llegar. Sí. Digo, en tu caso, ya estar al frente de un programa, de estar en una cámara, de ser uno de los personajes más importantes, yo creo que de la industria, pero de tu empresa, ¿no? Sí, no, pues reporteas mucho tiempo y te da muchas tablas, te da mucho oficio. No es algo que yo disfrutara, lo tomaba como una vocación sacerdotal, con lo que decía, pues este es el sacrificio que hay que hacer, porque aquí es la meritocracia, el sacrificio, e ir creciendo en una carrera que es pues es un maratón, no los 100 metros que se decíamos, es de resistencia a la obesidad. Pero sí te curte mucho, la calle te curte demasiado. Insisto, no es algo que para mí fuera grato, pero bueno, pues es algo que tenías que hacer y te daba muchas tablas. Lo más cómodo pues es llegar a tu mesita, a tu estudio. Pero sí, reporté. De ahí pues ESPN me contrata. El Che tiene ahí una bronca con Roberto Hernández Jr., que era su compadre. Arrancan los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y el periódico había sido comprado por un grupo regimental, era por un grupo multimedios, y habían puesto como el director editorial a Roberto Hernández Jr. Pero él de prensa escrita no sabía nada. Y entonces le habla a su compadre, el Che Ventura, como el subdirector editorial. Y el Che sí había hecho periódico muchos años, incluso cuando llega de Argentina en los 60s, va a trabajar al periódico La Afición. Después estuvo en Renovaciones, creo que por ahí también escribió algo para Listo. Pero él estaba muy identificado con La Afición. Y siempre estuvo pendiente con el gráfico desde... Exacto, él trabajaba desde el gráfico de Argentina. A lo que voy es que arrancan los Juegos Olímpicos de Sydney y Roberto Hernández Jr. le dice al Che, eso vale madres. La portada tiene que ser... Además fue una portada ridícula, no sé. Tigres Pachuca, que tampoco tenía relevancia en el momento, porque no era la final, no eran ni equipos citadinos, y el Che le decía, y estaba presentando esa cuenta, le decía, Roberto, es que yo creo que lo importante es abrir los Juegos Olímpicos, las fotos están bonitas en la portada. No. Y cuando se dan cuenta los de información general de que por salir con esa portada en lugar de Juegos Olímpicos, se enojan mucho. Estaba Raimundo Riva Palacio y Carlos Marina a las cabezas. Se molestan mucho con eso. ¿Y por qué se tomó esa decisión? Le cuestionan al Che y el Che le guarda la lealtad a Roberto Hernández Jr. No, fue una decisión que esta no es nuestra decisión. Y cuando inquieren con Roberto Hernández Jr., le dicen, no, fue una decisión del Che. Lo traiciona, güey. Judas. Lo traiciona Roberto Hernández Jr. al Che y ahí corren al Che, güey. Y ese día me acuerdo perfectamente. Me dice, hijo, ya me voy, tú te quedas. Y yo lo abrazo y le como a llorar, cara. No puede ser. ¿No? La chingada. Me dice, no te quedas, tú vas a estar bien, güey. Y nada, esa me acuerdo también. Pues era afición, pero pues ahí me dejó el Che. Pero el periódico te da mucha escuela. Mucha escuela, mucho oficio. Después, me acuerdo, llega Roberto Hernández Jr., a correr a Tomás Morales, que era la institución de periódico, la afición. Era muy común en esas épocas que los periodistas también eran los agentes de publicidad de los periódicos y llevaban la publicidad. Era común, pero bueno, el periodismo escrito se estaba modernizando, venía la escuela de Reforma, Milenio lo mismo, de que ya el periodista no fuera también el vendedor de publicidad, que se prestaba a muchos conflictos de interés ético y moral, ¿no? Y entonces los vendedores de publicidad del periódico van con un banco y le dice,
oiga, les venimos a vender el paquete de publicidad. Entonces el banco dice, no, nosotros ya pagamos la publicidad con Tommy. Y entonces Tommy se defiende y dice, pues es que esto es lo normal, esto es lo que sucede. O sea, ¿cuándo nos dijeron que no? O sea, ¿por qué me van a echar, güey, si es el uso y costumbre? Entonces, mejor avísenme, ya no lo hagas, güey. Ya no lo hagas, pues ya no lo hago, cabrón. Entonces, ahí, y me acuerdo ahí ahí le quería a Roberto Hernández Jr., y si alguien tiene alguna presión, le digo, pues yo no estoy de acuerdo que hayan echado a Chelo Ventura ni a Tomás Morales. Están atando que yo eran las estrellas de este periodo. Y se enoja Roberto Hernández Jr. Me dice, usted está muy chamaco todavía, que la madre. Pero al mismo tiempo que me estaba como también poniéndose al tiro, le cambió el gesto rápidamente como de ternura, como dijo, este chamaco yo sé que es el que quiere echar a Toby. Está bien, ¿para qué me voy a poner a discutir con él? Usted tiene que entender que ya le bajó el tono. Que así es el medio, el negocio. Y esa fue mi experiencia en la afición. Y ahí estuve unos años hasta que me llega la oferta para ir a ESPN. ¿En qué metros a ESPN? A ESPN entro en noviembre de 2003. Noviembre. Yo, al mismo tiempo que hacía en periódico La Afición, a la Raúl del Campo van los Tigres a buscar una voz para el Parque de Seguro Social. Porque el señor que hacía la voz, don Roberto Kerrigan, ya estaba hasta la pata de Tigres y Diablos. Porque era compartir el mismo estadio, compartir administraciones, y pues siempre se andaban peleando y él hacía la voz para los dos y le hablaban por teléfono cada rato, oye, ¿por qué al de los Diablos lo anunciaste más bonito? O viceversa, el de los Tigres, no, todo era un desmadre. Y entonces, después de veintitantos años, don Roberto Kerrigan dijo, ya, fregar a su mouse, yo ya no voy a hacer la voz. Y como que Diablos y Tigres entendieron también que era como que lo más sano decir, pues cada quien suya. Entonces fueron a la Raúl del Campo e hicieron mi casting. Y me acuerdo, había había compañeros como que tenían miedo de quedarse siendo la voz de un parque. Y entonces lo hicieron como de hueva. Y yo la verdad es que lo que me ponga, yo lo hago bien o trato de hacerlo bien, pues, o sea, todo. Y yo no lo veía como que me iba a quedar ahí 25 años. Yo digo, esto es tramo. ¿O le vas a hacer Melquiades? No iba a ser Melquiades ni Don Herrera, que yo no quería eso, pero dije, pero es una manera de seguirme moviendo y saltar. Y en efecto, me acuerdo que había un compañero que lo agarré hablando de espaldas que decía, ahí se va a quedar el Álvaro toda la vida. Yo no voy a hacer eso, decía, ¿no? Yo no dije nada, pero dije, esto va a ser mi trampolín. Y en efecto, es que tenía el periódico La Afición, le digo a Che, oiga, me invitaron a Expo de Tigres. Dale, hijo. Perfecto. Aparte era un gran coach el Cheno. Un gran coach. No, mi padre periodista, un tipo muy cariñoso, muy exigente. El peor insulto que te podía dar, no era un insulto, pero sí era lo peor que te podía decir es, usted no es profesional. Claro, y te sentías así todo, papi, te querías morir, cabrón. O sea, usted no es profesional. Y bueno, ya pasé de ahí el cuento corto, tenía el periódico, entro a hacer la voz de Paque. Esa semana, Diablos empezó, luego seguí yo. No, perdón, empezó siendo Tigres. El primer día es uno local y uno visitante. El primer día lo hace José Luis Mendoza, que le mandó un saludo. Y no, se lo acabaron vivo en la prensa, puta, no, tranqueaba. A mí también lo hicieron, pero menos, y ya los madrazos se sabía que iba todo aquí, güey. Ya pusieron menos atención. Sí, ya pusieron menos atención. Yo lo hago al día siguiente. Diablo se va de gira. Tenía a Agustín Castillo y a Joe. Ay, ¿cómo se llama? Que también era macetón. Joe, se me fue el nombre de los Joes, el apellido. Joe Cortés, creo que era. Se van de gira a narrar Diablos. Yo me quedo con Tigres. Y estaba ahí el productor general de Publi, Eventos Deportivos, que eran los que bloqueaban los espacios en Ipevisión y la Radio de su provincia. Por lo que ya la hay. Porque era el personajazo. Y me decía, oye, dijo Oki, él es como, él era de Chihuahua, pero además pocheaba.
Oye, Wookie, oye, qué buena voz tienes, ¿eh? Ya tengo una propuesta para ti. Digo, ¿qué pasó? Mira, se van a ir de gira los Tigres y yo necesito un cronista antes. Un güey que dé la bienvenida y entre entradas haga comentarios breves y vuelva a mandar la señal para el juego. Con Charlie Levy estaba ahí. Con este Tabasco que le mandó saludos a Charlie Levy. Y entonces, pues precisamente eso de la voz de los Tigres me sirve de trampolín para Publieventos Deportivos. Entonces, ya tenía la afición Tigres y las transmisiones de Publieventos de Tigres. Ya tenía 3 cosas. Solo me estorbaba una cosa: la universidad. La odiaba, era la universidad, la odiaba. 7 de la mañana, pero además era como una obligación por mi mamá. No, tienes que ir a la universidad de la mar. Le dije, yo ni quería estudiar comunicación ni periodismo. Yo quería ir a la Raúl del Campo. Pero mi mamá me dice, no, también tienes que ir a estudiar. Me dije, yo, ¿para qué? Si la Raúl del Campo es la buena. Total que y además me acuerdo, por azares de la vida, me puse a andar con una chavita de universidad. Y entonces ya tenía 5 compromisos. Yo no quería tener, yo estaba enfocado en mi casa, yo no quería tener novia. Pero bueno, se dieron las circunstancias. Fueron de cacería, fui la presa, casado. Y entonces tenía de esa novia, la universidad, la afición, Tigres y Publieventos. No me daba la vida. Y entonces, con ese novistero, quejas y reclamos, decía, es que ¿por qué tienes que trabajar? Le decía yo, ¿quién soy yo? No, pues eres Álvaro. No, ¿quién soy yo? Pues no, eres mi novio. ¿Quién soy yo? ¿Cómo que quién eres? Le digo, yo no soy nadie. No tengo ningún nombre en esta industria. La estoy haciendo. ¿Quién es tu prioridad? Mi carrera. Decía yo, mi carrera. Y entonces, dije que es prescindible. Pues la universidad y la novia, dije yo. Y entonces terminamos. Y luego la universidad no podía yo con las 6 materias porque no dormía. Llegaba desvelado a la clase de las 7 de la mañana. Todas las clases de 7 de la mañana, todas las reprobé. Y entonces, en lugar de meter 6 materias, lo que hice fue, dije, el siguiente semestre voy a meter 4. Y de las 10 para adelante. 4. Pues no, todavía troné 2 de esas 4. Dije, no, man. Entonces, ¿qué hice? Yo me llevé a la universidad de 2 materias en 2 materias. Y sí, ponía clases como a las 11, 12, para ser claro. Entonces, pero claro, mi periodo de universitario se fue alargando. Yo ya trabajando en ESPN, ya. O sea, yo hacía Sportcenter y no había acabado mis créditos. Entonces, llega un momento que ya no tengo periodo escolarizado, se acaba, porque la UNAM te daba la mitad de o sea, un 50% más del tiempo para acabarla, periodo escolarizado. Entonces me quedaban 8 materias todavía que debía, cabrón. Y entonces, ya puedes ir a tomar clases, aulas abiertas, pero no tenía tiempo. Entonces fui a averiguar qué se tenía que hacer. Y dice, no, pues en extraordinarios. Ya todo tienes que estar en extraordinarios. Y dije, pues pásenmela. Y los hago los 8. No, me dice, no. Son 2 por semestre. Puta. Pero en verano puedes hacer una. Entonces, eran 5, en un año tuve que hacer 5 materias en extraordinario, y luego en otro año tuve que hacer 3, cabrón. Y así, cabrón. Y yo ya había pasado por la afición, por Publieventos, por los Tigres, yo hasta ESPN. Y tenías 20... Yo tenía... No, cuando acabo mi periodo, o sea, yo entro a ESPN a los 23 años. Pero yo todavía estaba... Pues creo que era una combinación de sexto y cuarto semestre. Eso sí estuvo padre, porque yo los 2 primeros semestres
los 3 primeros semestres sí los hago con la gente de mi generación. El tercero ya me va muy del carajo. Y lo que estuvo padre es que empecé a convivir y a conocer a gente pues de otro semestre. Más jóvenes, ¿no? Yo soy 80, entonces ya empecé a estudiar con los 81, 82, 83. Llegó un momento que estaba estudiando con los 85 y los 86. Pero estuvo padre porque subí ya con mucha gente, entonces hice compañeros de todas las generaciones. Y ya, güey. Entonces yo me acuerdo que te encuentro... Yo de la Raúl del Campo todavía te tenía que ir en pecero a laburar. Sí. Yo me acuerdo que te encuentro en Guadalajara, en un México-Uruguay. Ok. 2005 seguía previa al Mundial de... Sí. Me acuerdo, y dije la golpe. Dije la golpe. Exactamente, que era como el... No me acuerdo si era ya el último partido de México en tierras mexicanas. Seguramente, sí, seguramente. Lo que vamos a ver, ahí te encuentro y ya estabas en ESPN. Ya estaba en ESPN. Pero seguías reporteando. Sí, seguía yo estoy ESPN como reportero, o sea, trabajaba en Publivetos Deportivos. Conozco uno de mis grandes maestros y amigos, se llama Guillermo Celis, que es también egresado de la Raúl del Campo, sí. Yo creo que dio clases en la Raúl del Campo. No sé si vio, creo que en el lugar de Garaviz o algo así. Solo que él no estudió en Xotepingo, él estudió aquí en Narvarte. Sí, No sé qué calle. sí, yo también, a mí me tocó también la parte. Una calle prehispánica, ¿no? Porque todas tienen, ¿no? Prehispánicas, ¿no? Y Tajín, no me acuerdo, Tajín. Tajín está aquí a 4 calles. Exacto. Entonces, ahí estudié, ahí conozco a Memo, y Memo me dice, Memo y yo nos vamos, primero es como un compañero, muy duro, luego se va haciendo mi amigo y maestro, y un día me dice el cabrón, mira güey, yo me voy a ir a Estados Unidos, me lo dice, estábamos narrando la Serie Mundial en Nueva York, dice, yo me voy a ir, se va a abrir una plaza, van a hacer un casting, quiero que te quedes, además que tienes que hacer un casting con otros cabrones para reportero. Al mismo tiempo, güey, pero así al mismo tiempo, cuates de la Raúl del Campo, Juan Pablo y Javier, me avisan que va a haber también un casting para conductor de SportsCenter. Pero no agarraba yo la onda, decía, dos castings. La cosa es que ESPN delegaba maquilas de producción a otras empresas. Cada empresa una empresa le iba a dar reporteros, otra empresa le iba a dar, por decirte, cabinas de transmisión, narradores, y otra empresa le iba a dar estudios y conductores. Pues cada empresa iba haciendo sus castings. Entonces yo hago los dos castings al mismo tiempo y me quedo en el de reportero. Y me acuerdo que venía contra un chavo de Toluca, que éramos los que íbamos quedando al final. John Sutcliffe manejaba, mi querido John, que también es mi hermano, él manejaba el buró de reporteros y cámaras para ESPN, porque John había sido vicepresidente de ESPN 2 México. Y entonces al final quedo con un chavo de Toluca, y el chavo de Toluca no era tan formal, le quedó algunas más, pero era muy barbero, y le regalaba cosas, se lo quería ganar de otra manera, y a John le revienta eso, no soporta que nadie la graba. Y al final pues yo cumplí, no era barbero, lo que me pedía lo hacía, y me quedé con el puesto de reportero en ESPN. Eso fue en el 2003. Sí, apenas prácticamente empezamos, pero ya tenías un buen recorrido. Ya, hermano, sí. Ya. Yo me acuerdo, yo siempre les digo a mis alumnos que a lo mejor eran unas de las mejores generaciones donde estuviste tú. Seguro que muy competida. Muy competida, Sí, porque había mucha gente que a lo mejor un trimestres adelante o Sí, atrás, exacto. pero estabas tú, pero estaba Marcelino Fernández del Castillo, Más joven, sí, pero sí. Alex Saldívar, Okay. Alex de la Rosa, Okay. Jorge Eduardo Sánchez. Ese va antes que yo. Sí, exacto. Pero más En el periodo, sí. en el periodo eran muy buenas generaciones que hoy a la fecha siguen estando en los medios de una u otra manera. Por redondos, de hecho, yo tuve ese de béisbol. Yo clases de béis ahí también en la escuela. Entonces creo que fueron unas muy buenas generaciones
Y la verdad, como decía Che, digo, a mí me tocó también pues crecer con el Che. Él me mandó primero a Limer, luego me mandó a ABC, luego ya me quedo con él trabajando. Y sí, mi primera bronca con el Che, me acuerdo que yo ya era el Che antes de que tú nacieras. Me puso un caradón, que Dios guarde la hora. Pero a partir de ahí me empezó a respetar mucho el Che. Porque ya que me dio una regañada de 10, 15 minutos, no, porque lo corté al aire un día. Lo grabé. Sí. Pero lo porque para un comercial o para terminar el programa. Pero está pasando el tiempo y sí, ok. Lo corté, no, bueno, me fue como en pez. Ok. Y aguanté vara, que me dijo todo de que me iba a morir y tal. Y le dije, bueno, vas a la siguiente, Che. Si le vuelvo a dar la indicación y conteo ya era corta, lo voy a volver a cortar. No das de cuenta que le dio una patada y tal. Se quedó y me empezó a gritonear otra vez. Pero de ahí me empezó a respetar mucho y trabajamos muchos años juntos. Y dejaba yo mucho con el Che. Cuando yo, no sé si te acuerdas de la Federación de Cronistas de Post. ¿Tú dónde vivías cuando estabas en la Raúl del Carmen? Cuando empecé, yo vivía en ese momento en Plateros, en la calle Circuito 1. Por periférico. No, esas son las Torres de Miscuá, que son las letras A. Yo vivía en la letra E. Yo vivía en el E10, departamento 11 de Lomas de Plateros, en la calle Circuito 1, que eso está enfrente de la Prepa 8. Ok, En ese momento. Los panchitos. Eran los cuachitos, exacto, ¿no? Que es de los cuachitos, sí, cuando era la quema del burro y esas cosas. Un desmadre, cabrón. Ahí vivía yo. Pues porque, digo, yo siempre te he puesto con mis alumnos como ejemplo. Gracias. Porque yo decía, no saben lo que Álvaro ha hecho para llegar a donde está. Claro. Sí. Desde ir a ver a las palomas. Sí. Y no solo ir a cubrir eso. De tu casa, date una vuelta hasta las lomas. Sí. Sin carro, pues no te... Sí, claro. A que tuvieras tu minuto de aire. Sí. Literal, digamos, tienes un minuto y medio. Sí, yo quiero hablar estructurado. Yo creo que somos una generación de gran capacidad de sacrificio. Y que reditúa, hasta cierto punto reditúa la meritocracia y la capacidad de sacrificio. Ya después tendrán que intervenir otras cosas, pero sí, para mí era lo que se tenía que hacer, güey. O sea, era una cuestión, era una vocación, yo lo siento como una vocación. Porque como dices tú, tenías que tomar para ir ahí a Montes Urales, así. Me acuerdo, Plateros, que era cerca de 2 metros, Miscuajo, Barranca del Muerto. Y de ahí me iba hasta Chapultepec. En Tacubaya hacía transferencia a Chapultepec, y en Chapultepec salía un camión kilómetro 14. El vino. Entonces te bajabas de la gasolinera. Luego a Telomalita y ya te cruzabas ahí a Montes Urales. Entonces yo se lo pongo mucho como ejemplo por eso, ¿no? Porque nos tocaron como épocas complicadas. Digo, yo cuando ya me quedo a trabajar allí en Asir, yo salía a las 12 de la noche y no traía carro. Sí, sí me pasaba en el parque Seguro Social. Muchas veces tuve que ir caminando a mi casa. Entonces, los tres. Había quien de repente me acercaba y pues de ahí taxi. Lo poco que ganabas, pues era en taxi. Porque con el Che aprendías a no decir que no. Aprendías a no decir que no. Porque el decir que no era... Ella te castigaba. Sí. Te castigaba, te empezaba, o sea, te empezaba a decir, ¿de qué? Entonces, yo leí eso y dije, no, cabrón hay que decirle que no. Entonces yo por eso a esas generaciones, porque con muchos me pasó, digo, igual con Alex. De hecho yo a Alex de la Rosa, hoy estando en Televisa, pero alguna vez Ciro Procuna me dice, me habla a su oficina y me dice, tenemos la posibilidad de quedarnos con, está Alex de la Rosa y está Raúl Méndez. ¿Con quién te quedas? Sí. Entonces yo le digo, porque yo conocía la parte donde Alex de la Rosa se quería ir a estudiar a España, creo, y tal. Y dije, no, pues ¿para qué lo coartamos, no? Con Raúl Méndez. Ok. Y se queda con Raúl Méndez. Digo, ya al paso del tiempo regresa a Televisa y demás. Alex de la Rosa, pero porque a muchos de ellos los vi crecer, los convivía y sabía cuáles eran sus intereses, ¿no? Y tú decía, Raúl es muy bueno. Sí. Era una biblioteca. Le encantaba el fútbol internacional, yo creo que era de los que más conocían en ese momento. Porque de hecho, aparte nos toca a nosotros que en Alemania era el único que hablaba alemán. No, Raúl Méndez. Ok. Entonces, pues era de, pues Raúl te caí. Claro.
¿Quién nos traduce? Nos ayude. Yo aprendí un poco con el Che a empezar a ver como ese tipo de cosas. Yo a mucha gente pues me la llevé a donde estaba, Claro. a hacer práctica, no sé, Adrián Esparzoteo, pues fue uno a lo mejor, o Fabiola Bravo que está en Fox, o a muchos me los empecé a llevar, ¿no? Pero eran como otras maderas, la verdad, que sí las veo como muy, muy claras, porque hoy esas generaciones son de cristal, hoy no puedo hacer esto, no puedo hacer ello, no, ¿cuánto van a pagar? Claro. ¿No? Y nosotros íbamos poniendo. El móvil nunca fue económico. O sea, dedicarme a esto, yo nunca ofrecí lo que iba a cobrar. Todo eso viene con el tiempo. Eso viene con el tiempo, y con las obligaciones de la vida, pero nunca, si te deberías poner todo dinero, yo creo que éramos una generación como la de los caballeros del Zodiaco, sangrienta, cabrón. Pero sobrevivíamos a todo. Hoy la gente te ve como un talento ESPN, le caerás bien a muchos, o a muchos no. Pero me da gusto ver porque las veces que nos hemos encontrado, hasta los que les caes mal, Les caigo bien. Sí, claro. y la foto y te dicen, me caes mal por esto y tal cosa, ¿no? Pero también tengo un gran recuerdo y también es una de las cosas que yo siempre... Es un gran narrador de fútbol. Tuvimos la oportunidad de compartir, yo creo que no me acuerdo si fue previo a Rusia, Pero, estuvimos en el Mundial de Rusia para W Radio, ¿no? para WC. Pero me tocó compartir contigo palco en el Estadio Azteca en la Siena. Cierto, para pitos. Y entonces yo te veía narrar y yo decía, qué gran narrador. Para radio. Hey, Vos después te que venías de la televisión y tal. Digo, más allá de las series mundiales que hicimos, Claro, sí. qué gran narrador de fútbol es Atlas. Y alguna vez, no me acuerdo, bueno, yo no tengo esa grabación, desgraciadamente no se me ocurrió recuperarla. Ok. Pero me acuerdo mucho de una situación en el partido que vas acercándose a México, la lleva tal, y te quedas callado y yo así de, ¿qué ves? Y bajas el tono de voz y usted quiere saber qué empezó. Algo que los narradores de radio no tienen, que sea vivencial para que los escuche. Claro, cabrón. Es que sí, sí me acuerdo. ¿Usted quiere saber si fue gol? ¡Corte, Tomás! Me acuerdo también que la apliqué esa, también para W Radio, en una liguilla con los Azul América, donde Marchesín hace un atajador. ¡Rebate! ¿Usted quiere saber si fue gol? ¡Marchesín, el puto! Sí, ¿sabes qué? Es muy complicado narrar radio, porque siempre se nos enseñó que teníamos que describir todo, mucho. Y es realmente complicado. Y entonces yo le di un giro, dije, sí hay que ser descriptivo, pero el canal auditivo es muy complicado para... Te entra por acá, le sale por acá. No está prestándote atención al 100%. El canal visual sí clava más la atención. Entonces yo, por ejemplo, dije, ¿qué necesito? ¿Qué me gustaría a mí como audiencia de un narrador de radio? Entonces yo puedo ser muy repetitivo en radio, pero es algo que yo hago muy informativo, yo doy la palabra mucho. Cada vez que regresan a mí, yo repito el minuto. Minuto 13 con 12 segundos, la tiene en América, no sé qué. Lo que pasa es que en la escuela te toca tomar clases con el Che. Sí, con el Che. Y el Che era muy de ese. Para la gente de radio, el minuto es importantísimo. Pero como que había una tendencia de hacerlo cada 5 minutos. Yo dije, ni madres, cada que yo tome la palabra, lo primero con lo que empiezo es el minuto. Minuto 43, Y también con eso vas haciendo tiempo, pero por lo menos la audiencia dice, ese minuto 43. ¿Quién la tiene? Tal. Y luego es cómo describir, cómo hago que la gente sepa dónde está el valor. Entonces, una de las, como una de las primeras técnicas es decir de la zona del área. Callejón de la derecha. Pero hay otras que son más complicadas. La media cancha es,
Porque portería, sabes dónde está la portería. Pero la audiencia no sabe si estás disparando de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, lo que empecé a hacer yo también es... La tiene Manuel Aguilera central por izquierda. O sea, nombre y posición. Entonces ya le genero una imagen. Ah, la tiene este cabrón. La tiene Manuel Aguilera central por izquierdo en la media cancha. Y se la pasa para Brian Rodríguez, el extremo izquierdo, que está en 3/4 del terreno de juego. Y también me iba facilitando ese tipo de cosas, pero por lo menos ya le iba creando una imagen a la audiencia. Hoy yo tengo... Y a ponerle mucha emoción. Claro. Porque en televisión el partido puede ser aburrido y la gente lo va a estar viendo. Sí, lo está viendo. Pero en radio tienes que, al partido más culero, lo tienes que hacer emocionante. Para que la gente te esté prestando atención un poquito. Yo llevo muchos años dando la clase de radio, Ok. y procuro que sea eso, aparte de descriptivo. Yo detesto el que pase en lista. O sea, que nada más te digan el nombre. Sí. Porque la gente no forzosamente tiene que saber dónde está el balón. Claro, por el nombre. Exactamente, sí. O sea, Cristiano Ronaldo puede bajar a medio campo por balones. O sea, abre una banda. O sea, una vara. Entonces, sí, siempre procuro decirles, es que el balón es importantísimo. ¿Dónde está el balón? ¿Quién lo tiene? Son importantes, pero no me pasen lista porque yo no estoy obligado a saber dónde está jugando Cristiano Ronaldo, dónde juega Álvaro Morales o dónde juega Juan Pérez. O sea, no estoy... Y si no es mi equipo, menos obligado estoy a saber dónde está. De acuerdo. Entonces, bueno, es parte de lo que siempre procuro estarles. Yo por eso lo hago. No preposición y zona. Y con eso ya está más o menos cubierto. Pero son de las cosas... Pero hay muchos narradores pasadores de lista. Pasadores. Es muy chulo. Como lo hacían los ingleses, ¿no? También. Sí. Y los ingleses son como más de chacoteo. Pero antes eran muy de, la que García se la pasa a Pérez. Ya, seguía. Sí, después. Era poco emotivo. Muy poco emotivos. En Sudamérica son más emotivos, pero son tasadores de lista. Rodríguez, López, Sánchez. Va. Al final no estás narrando. Estás pasando lista. Estamos pasando lista. Y tú siempre procuras hacer eso. Y desgraciadamente a lo mejor no tienes esa posibilidad de narrar tanto, pero yo siempre les digo, de verdad, la forma en que Álvaro maneja esa parte, porque me ha tocado trabajarlo contigo, es siempre importantísima para esa escucha. Porque hoy los traslados, en lo que llegas, pues tú puedes estar viendo la tele, aunque... Claro. Sí, es peligroso. Claro. Es muy de radio. Es el radio. Es muy automotriz el cap que los radio. Sí, exacto. Entonces dices, quiero ver por lo menos de aquí a que llego cómo van. Claro. Y entonces dar ese servicio, ¿no? El minuto, quién la tiene, dónde juega. Y obviamente la parte emotiva, que es importantísima. Yo les digo, una final, si van empatados hay que jugar con el tiempo en contra, ¿no? Pues datan 2 minutos, son 30 segundos para que se acabe. El árbitro dio 1 minuto más, 2 minutos más. Hay cuánto tiempo Va pidiendo, lo sufre. claro, y es lo que tienes que hacer. Entonces, son muchas de las cosas que yo procuro decirles que trabajen para que sean mejores. Crear drama. Sí. Eso, alguna vez, por ejemplo, cuando Cruz Azul es campeón, el 21, sí. Me acuerdo lo que hace Martinoli, ¿no? De tantas horas, tantos días, tantos minutos, tantos segundos sin levantar una copa. O sea, qué hueva que tuvo que hacer la cuenta desde el 97 para allá. Todo lo que había perdido Cruz Azul. Sí. Sí, son recursos que más simbólicos que televisión te salen mejor. Más simbólicos. Jugar con las metáforas y ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, me gusta ver escuelas de narradores, o sea, formas de narrar. Y creo que la mayoría del narrador mexicano es más chacoteo, más platicar. Hablo de televisión, es más platicar. Yo tengo una hipótesis de que me identifican a los jugadores. También tan fácil. No, mira, lo elimino. Sí, exacto. Entonces, y lo de Argentina Sudamérica, porque esto le mando un saludo al productor de ESPN, Ricardo Matei, que es argentino. Un día nos pasó como un decálogo de las cosas que tiene que hacer un narrador. Y entiendo por qué ellos pasan lista, porque lo primero tienes que identificar al jugador.
si identificas al jugador es que conoces al equipo. Y la cultura nuestra es no identificar tanto al jugador, güey. Es chagotear y pasar el balón. Que es y yo creo que hasta es más entretenida. Lo hace como un recurso, pero es más entretenida. La emoción, tramas. Lo veo, por ejemplo, una cosa que me gusta de los narradores colombianos es que son como metralletas. Y aparte dan menciones. O sea, no sé. Y el Conejo Pérez va a despegar en ese momento. El Conejo Pérez va a prepararse para el despegue. Y no ha despegado. Y yo, ver, se hace un poquito para atrás, el Conejo Pérez se vuelve para adelante, se hace a la derecha, no. Y no para, digo, está chido, güey, porque no baja de la emoción, güey. Pero no está haciendo nada el Conejo Pérez en ese momento. Sí, porque me acuerdo de la final, yo la pasé por radio esa, la final del Once Caldas. Ok. Contra Boca. Libertadores. La que gana. Sí, o sea, La que gana la Esmeralda. sí. No, Henao, cierra el marco, Henao, no dejas de hablar. Y todavía ni tenían el valor en tirador. O sea, son impresionantes. Yo les llamo narradores metralletas. A los argentinos son pasadores de lista. Nosotros somos chacoteros. Estuviste el fin de semana en el centro de capacitación. Sí. Yo la verdad te agradezco mucho el que eres de las pocas personas que regresa. Que tienes tiempo. Ok. Muy pocas personas regresan. Sí. Sabía. No, yo con gusto. Lo ha hecho el Escorpión Dorado con algunas ocasiones. Pero son muy pocos los que regresan. Fernando Bastien regresó hace 2 años, a lo mejor, después de como 15, ¿no? No sé. Ok. Y eso me agrada mucho en cuanto a la personalidad de Alba. Pues yo me sentía como con un deber moral, la verdad. Me invita mucho a dar pláticas en universidades, escuelas. Rechazo la mayoría, hermano. Pero, pues la Raúl del Campo pues, es mi alma mater. Entonces hace como... Y algún día quería que me invitara. Y no me quitaba. Y decía, ¿cuánto me va a tocar? Porque a mí me tocó Ángel Fernández, Francisco Javier González, el propio Che Ventura, Sonia Alarcón. Me tocaron y decían, oh, qué padre, güey, no, grandes monstruos de la y luego, pues yo la verdad es que sí lo sentía como un honor que me invitaran. Como un honor, como algo que... Yo después la cito como una cofradía, por así decirlo. Una cofradía. Debería de ser. Sí, exactamente, eso. Porque además somos los que más estamos en los medios de México. Sí, siempre es un porcentaje muy alto. Muy alto. Y entonces yo sí me sentía como con ese agradecimiento moral de Tom Kirk. Y soy muy agradecido de la vida este fin de semana. Sí. Eso yo siempre lo destaco. Eres un tipo muy agradecido en ese sentido. Para ayudar. ¿Cómo sientes estas generaciones? Tuviste ahí un rato de preguntas y respuestas. Sí. Pues yo los vi muy optimistas, la verdad. Los vi muy, muy bien. La verdad es que me sorprendió el cariño que me tenían, porque realmente soy un tipo odiado. Pero no, me sentí muy complacido de ver tanta admiración, tanto cariño por parte de los alumnos. Me llevaban la imagen impresa para los autógrafos. Le dije, órale, cabrón, la verdad es que el mes me sorprendió. Lo que yo sí veo que es una dificultad para todos los jóvenes, incluyendo cuando era yo empezaba, es que tienes que ver y estudiar las cosas que existieron antes de que nacieras. Y en donde los están arriba de ti de edad, te lleva toda la ventaja del mundo, güey. O sea, pues yo nazco en el 80, pero no vi nada en los 70. Pues, me tienes teniendo que ir a revisar final. Ahora es más fácil, porque en YouTube encuentras muchas finales, muchos partidos. Me parece algo maravilloso. Pero en mis tiempos tenías que ir a la hemeroteca. Entonces, pues te tenías que ir preguntando cuando ellos hablaban de, qué sé yo, me acuerdo mucho, por darte un ejemplo burdo, la máquina roja de los Rojos de Cincinnati. No, pues Johnny Bench y Joe Morgan y Fraser y César Jerónimo y Griffey.
Entonces, tú no los habías visto, güey. Tenías que ir a estudiar en algún libro, en algún periódico, güey. Pero ya también iba a repetir las mismas cosas que ellos decían. Y nunca habías visto a los Robos de Cincinnati, ¿no? No, como no, los Robos de Cincinnati, Johnny Bench, Ken Griffey, César Germán, ¿no? Entonces, esa siempre es una desventaja en la que todo el mundo tiene que... Yo creo que es uno de los mayores retos, estudiar la historia, verla de nuevo. Por ejemplo, en la pandemia aproveché muchísimo a ver finales del pasado del fútbol mexicano, ¿no? O sea, los primeros títulos de la América, ¿no? La final contra Toluca, la final contra los Leones Negros, todo eso, güey. Todo es porque los viejos te llevan ventaja de lo que vivieron. Entonces, por ejemplo, estas generaciones que yo hice la pregunta, ¿qué años habían nacido? La mayoría nacieron de los 2000. Sí, claro. Entonces, pues ellos no vieron, por decirte también un ejemplo sencillo, no vieron al Necaxa de Aguinaga, güey. No te tienen que volver a revisarlo, güey. Ya no vieron a Cuauhtémoc Blanco, increíblemente, güey. Ya no vieron a Cuauhtémoc. No les tocó ver. Ya no les tocó ver, ¿qué te gusta? El esplendor de Zidane, de Ronaldo Nazario. Entonces, ese es uno de los grandes retos en ponerte al tiro con la historia. Yo la ventaja que tuve es que estaba en mi periódico La Afición, pues tenían una hemeroteca gigantes. Entonces, pues yo ahí me ponía a estudiar, güey. Mundial del 70, los Diablos Rojos de los 80, los Tigres de los 60, ¿sabes? Pero esa es la parte que a mí hoy me cuesta trabajo hacer. Que leer. Porque aparte yo les digo, a ver, aquí no voy a llegar con un libro para que conozcan la historia del fútbol porque no existe. Claro. ¿No? Cada quien lo ve de esta manera. Sí, no existe. Claro, y el fútbol es difícil, casi no hay libros de historia de fútbol mexicano. No, entonces es muy complicado, todavía tienes que estudiar más. Yo lo único que les diría es, la vida los va a poner en su lugar. Porque siempre hay un güey como yo. Exacto, siempre hay un güey que sí hace la tarea, que sí estudia y sí se prepara. Entonces, pues la verdad es que se tienen que poner al tiro porque siempre va a haber otro güey. Yo tampoco que lo sepa todo, güey. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hoy me sorprendían los viejos de antes, lo culto que era. Yo digo, chido. Entonces, pero claro, ya los tipos de tu vida van cambiando, entonces tienes tiempo para cultivarte. Entonces, por ejemplo, por darte otro ejemplo, yo nunca había visto El bueno, el malo y el feo. Es que es uno de los grandes westerns de la cinema, de lo gran Viena. Y yo, pues tengo que ver los westerns, cabrón. Chingas, me tengo que ver los westerns. Nunca he leído a Dostoyevsky, ¿no? Entonces me da vergüenza, güey. Entonces digo, pues tengo que leer a los hermanos Karamazov, qué chingada. Algo, ponerme al tiro, por lo menos leer una obra de cada autor consagrado, ¿no? Entonces hoy en día tengo el tiempo y digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Mozart y Beethoven? Cabrón, sí, un güey era un bebé cuando el otro nació, se llevan unos tantos años de diferencia, no comparten ya como músicos de la misma época, pero pues irte adentrando y cultivarte, pues. No lo hacen, se lo va a chingar alguien. Alguien como yo. Se van a encontrar un Álvaro. Se van a encontrar un Álvaro del camino que sí estudia o que sí se prepara, güey. Entonces, por ejemplo, cuando dice, no, es que en América ha venido de los árbitros, yo me puse a investigar, güey, todas las finales, güey, Y al contrario, los árbitros se sentían presionados y chingaban a la América, güey. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? Hay una que me acuerdo, siempre se habla de una liguilla del 87, en donde siempre decían, a Farfán le cobran una falta a 1 metro del área y marca penal en contra de la América. El otro día vi el partido y no era una falta, era una más. Entonces va repitiendo cosas ya erróneas, güey. Pero nadie las investiga. Entonces llega un cabrón como yo que sí las investiga. Entonces, no quieren leer, no hay bronca, no lea. La vida los va a poner en su lugar. No quieren prepararse, la vida los va a poner en su lugar. Siempre va a haber un güey que tenga más hambre competitiva. Hoy después de casi 30 años fuera, esas clases más allá de que te tocaron grandes maestros como el Che, ¿la práctica realmente te sirvió estando ahí? Sí, yo creo que... fíjate que cuando me dicen, ¿y qué te dio la Raúl del Carto?
le digo la capacidad de ser un merólico. Y no lo digo con ningún aspecto peyorativo. ¿Por qué digo lo siguiente? La capacidad de hablar a un micrófono, no te diría que sin miedo, pero con menos miedo, güey. Porque la escuela es muy práctica. Y eso es lo que vuelve lo maravilloso de la escuela. Es, a ver, ¿qué están haciendo? ¿No vino el profesor? Métanse a narrar, güey. Hora de 10 minutos cada quien, 10 minutos, y nos criticamos entre todo. Entonces, esa capacidad práctica que tiene la escuela te enseña a hablar, güey, a hablar, a que no te calles. Lo vas perfeccionando con el tiempo. Entonces, la escuela te quita el miedo a hablar, güey, pues a prepararte. Grandes maestros, y sobre todo de una generación en donde se nos exigía. Tú eras un cabrón, güey, o sea, tú trabas intimidadas, güey. O a pinche padre de Francisco, entre da mi epa, se cabrón. Ya doy la ceipa. Y hay otro profesor súper exigente, pero yo es con esos profesores exigentes que nos madreaban para ser mejores. Adolfo Pérez Guardado, que en paz descanse, ya falleció. Hijo, Gran locutor. gran locutor comercial. Le valía madres el deporte. A él no le gustaba el deporte. Lo veías ahí en los estadios, leyendo su periódico, un libro y Corona informa a cambio de número tal. ¿No? Ni el partido como más le valía mal. Porque no le gustaban los deportes. Pero gran, sobre todo es, una que me acuerdo es el uso de los verbos para ciertas cosas. Oiga, yo le quería preguntar, ¿querías o quieres? Bueno, yo le quiero preguntar. Ya, si le quiero, pregunte, cabrón. A ese gran maestro, el Che, gran maestro. Jorge Eduardo Sánchez, un gran maestro en béisbol, también, más grande que yo. Tú, cabrón, ¿qué más? Juan Carlos Castellanos. Tremenda capacidad didáctica de Juan Carlos Castellanos. Gran maestro de fútbol y de boxeo. Él también me dio las clases Era muy bueno en eso, o sea. Muy bueno. Un día me contrata una promotora a mí para manejar el aparato de comunicación y contrato a Juan Carlos Castellanos. Lo contrato a buen Juan Carlos. Tremendo. Él hacía, en esos tiempos estaba de moda un canal, Sky Foot. Hablando de los noventas, Sky había nacido, Sky Foot. Y él narraba partidos de fútbol, pero como que reto. El Mundial del 70, vamos a recordar el Mundial del 70, no sé qué, lo narraba. ¿Quién más me tocó? Unos profesores cubanos buenísimos también de deporte olímpico, remo, canotaje y esas madres. Una profesora de periodismo y redacción buenísima, Diana Pérez. Diana Verita. Gente que estaba en Innovaciones. Que trabajó en Innovaciones muchos años. Estaba del 98, no te acuerdas de ella. Diana Chaparrita, güey. Que ella quería ser veterinaria. Pero su mamá lo obligó a estudiar periodismo. Y Anita, muy buena. Esa que destrozaba las notas, que las hacía así. ¿Qué otras tomé? Otros sin ser estrictos, pero cuya virtud no era ser estrictos, sino apasionantes. Julio César Lucha Libre. Él quería invitarte a la lucha libre. Que te gustara. Ya ves, siempre me gustó la lucha libre. Es que aparte tenía un plus. Ajá, Él es actor de carrera. ok. Su tesis la hizo de los personajes que representan los luchadores. Ok, vienen mal esas cosas. Ok. Y obviamente la caracterización, la máscara. Y narró la lucha libre varios años. De hecho, creo que había pasado de parte de Consimulia. Porque él es un aficionado sasasazo. Entonces, pues él no era estricto. Él quería como que te apasionaras como él para la lucha libre. Maravilloso. ¿Qué más? Maestros así. Ya te dije a ti. Omar, güey, pues también a su manera y sus formas. Decir, habla, y Jenhard, aquí te escucho. Don Lauro no me tocó de maestro, era el director, pero no me tocó de. ¿Y daba las madres de toros? Sí, a mí me las. Toros. A mí me las dieron dos maestros porque uno ya no tenía tiempo. Los dos sensacionales, de formas muy distintas. Uno Mauricio López. Claro. Y el otro José Ramón Garmabeña. Sí, para ir cerrando, digo, buenos recuerdos de muchos profesores, todos, Mauricio López,
un gran aficionado a los toros. De hecho, sigue todavía pegado a los toros. José Ramón de la Villa, bueno, gran escritor. Gran escritor, periodista. Fue el primer conductor de deportes en un noticiero de política. Él hace exactamente, él estaba antes de Beto Murrieta. De Beto Murrieta, exactamente. Sí, sí, sí. Compañeros a quienes tuviste que hoy sigan en los medios, que hoy sigas viendo. Ok, Aparte de Javier Mosquera. Javier Mosquera, que está conmigo en ESPN. Juan Pablo Faril, que ha trabajado para varios medios. Ese es, además, muy, muy, muy hermano mío. ¿Quién más? Iván Torres Lechuga. Él Un tiempo estuvo en el Querétaro. estuvo en Querétaro, pero él le aprendió, creo que trabajó para Ricardo Salazar. Entonces le aprendió así está bien, así o esto. De hecho, hizo un libro de La Corregidor. Ok, que no sabía. Iván Torres Lechuga, gran persona. Luis Castillo de TVC, tremendo profesional, súper competitivo, muy bueno. Claro que para nosotros, a lo mejor la gente no lo sabe, o sea, él al aire se llama Luis Castillo, pero en realidad son sus dos apellidos. Se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel Luis Castillo. Sí, le mando saludo al buen, el hijo del viento, deseaba. Carlos Luis Castillo. ¿Quién más estuvo conmigo? Carlitos García, Víctor Macías, ellos pues eran futbolistas de primera división A. Ya no se dedicaban tanto a esto. Pues les mando un saludo. Pepe Hernández, que es un gran cuate, que después fue el editor de la página de Fox muchos años. Y luego nuestro grupo siempre se mantuvo muy sólido, casi no hubo vacas. Que se iban metiendo de otros grupos que se iban quedando. Gabigol estuvo con nosotros. Gabriel Sal. ¿Quién más? Y otros que son de mi generación, pero no eran de mi salón. El Furby. No, él iba a la tarde. Carlos Ponce, que era director de Record, él iba a la tarde. Son de los que yo recuerdo. Sí. Que aparte, que a veces yo creo que los alumnos hoy en día ni siquiera les pasa por aquí, pero puede ser un gran lugar para hacer networking. Claro, por supuesto, sí. Pues la escuela está muy bien conectada. Y pues como que hay mucha confianza entre compañeros de irse jalando unos a otros. Que sería fiel, aparte de ya conoces un poco sus características. Si ya sabes cómo trabaja, cómo es. Qué tan apasionado es o qué tan responsable es. Exactamente. Sí, entonces sí, la escuela es como una gran agencia de colocación también. También funciona muy bien en ese sentido ahí de Raúl del Campo. Me acuerdo que cuando llegué había una secretaria chaparrita que me hace el examen. Belia Maldonado. ¿Qué fue de Belia Maldonado? Estuvo trabajando con nosotros en TDN. Ok. Antes de que se volviera TUDN. Ok. Y después se fue y ya no supe más de ella. Pero entre el que se fue de la escuela y llegó a TDN han de haber pasado 10, 12 años. Sí. Pero después me la volví a encontrar. Ok. Pues ella me hizo el examen de admisión, me acuerdo. Luego me acuerdo de dos anécdotas. Metieron unos hot dogs muy buenos adentro. Y luego se metieron a sarta de escuela. Me acuerdo de esa. Tuvo un tipo que ve hasta policía y así. Sí, claro, sí. Pues sí, mi hermana. Me ha dado mucho gusto que te hayas dado la vuelta. Todas estas historias que nos has ido platicando es parte de lo que me gustaría que muchos se dieran cuenta. Que Álvaro también la pasó, empezó de abajo y hoy disfrutas a lo mejor una posición en el medio en general, más allá de la empresa, en el medio en general, pero que no todo ha sido tan bonito. No, hoy como tú, pero hoy cosecho el sacrificio. Hay mucho sacrificio, te partía mucho la madre, o sea, yo me acuerdo que acababa a las 12 de la noche cerrado el periódico La Afición y todavía tenía que hacer tarea para la escuela, para la universidad. Entonces iba a cenar a Yobucareli con unos cuates. Me quedaba a dormir ahí en La Afición. La Afición quedaba en Metro Hidalgo y pues de ahí me iba a CU. Pero a las 7 de la mañana yo iba muerte, cabrón. Muerto. Sí, pero,
Ala, como siempre me da muchísimo gusto verte. Bueno, que está en este espacio que estamos abriendo para que la gente afuera se dé cuenta lo que pasa en la Escuela Raúl del Campo y lo que pueden lograr. Digo, ya pasamos por muchos talentos jóvenes en los últimos días, quienes están agarrando hoy la NBA en Prime, o quien está dando la cara en TVC. No, pues ha pasado Borwitz, Martinoli, Lati. Toño Valdés y Burak fueron alumnos directos de Raúl del Campo. Son grandes personalidades, han pasado por la escuela. Así que ahí entre los alumnos y le pierdan las nuevas figuras. Ojalá que así sea. Echándole ganas como tú, seguramente habrá varios. Así se ve. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en este pequeño espacio de Radio Pasillo, el podcast del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior, y esperamos tener una gran entrevista para la siguiente semana.